Ya hemos hablado de productos de edición limitada antes, búsquedas de nuevos y atractivos sabores, con el objetivo de aumentar las ventas. Muchos de estos nuevos sabores llegaron como ediciones especiales y debido a la gran aceptación del público, las marcas los traen como productos base, pero muchas otras, a pesar de que la gente les gustó mucho, solo son descontinuadas del mercado sin ninguna explicación, dejando a los consumidores en la espera de volver a probar esos deliciosos sabores. Hoy hablaremos de las ediciones especiales de Gamesa que ya no existen. Antes de comenzar, te invito a suscribirte si es la primera vez que ves un video de Buffett Games. Todas las semanas hablamos de coleccionables. Emperador de fresa. Abrimos la lista con una edición de galletas del 2002 que muchos recuerdan. Las Emperador de fresa estaban hechas de una galleta amarilla sabor a vainilla. Después fueron descontinuadas y jamás volvimos a ver su regreso. Varios dicen que su sabor era muy parecido a las de vainilla y que por eso fueron retiradas. En el año 2018 pudimos ver algo parecido junto a la promoción de la AAA. Esta vez, las galletas fueron llamadas Rudo y Fresa, con Chessman en el empaque, pero a diferencia de las otras, la galleta era sabor chocolate, lo que le daba un sabor diferente a las primeras Emperador de fresa. Al terminar la promoción, las galletas dejaron de producirse. A finales del 2020, las galletas volvieron, bajo el nombre de Emperador Choco Fresa, con la misma galleta y relleno que las de Rudo y Fresa. Por mi parte, no me enteré de esto, ya que sigo encerrado en mi casa, pero cuéntenme si ustedes las han probado o si pueden aún conseguirlas. Emperador Kids. En un principio llamadas Emperador Pokémon, estas galletas las recordarán por tener dibujos impresos en el producto. En plena fiebre Pokémon en el año 2000, Gamesa lanzó una edición especial de Emperador, sabor vainilla y chocolate. Los niños se volvían locos por estas galletas. Dentro de los paquetines venía un sticker coleccionable. Las galletas eran cuadradas del estilo plano, para hacer lucir la impresión de los Pokémon. Posteriormente, estas galletas adoptaron el nombre de Emperador Kids. También sacaron una edición especial de Yu-Gi-Oh! Los sabores y formas se mantuvieron, pero las impresiones de los dibujos fueron a color. En esta edición, también podías conseguir stickers, que muchos utilizaban para pegarlos en sus tazos, y estos no se desgastaran tanto, eran 80 diferentes. Varias personas dicen recordar ediciones de Bob Esponja, Los Increíbles, Medabots, La Liga de la Justicia y hasta Digimon. Creo que la última edición que tuvimos fue la de Spider-Man, a la par del lanzamiento de Spider-Man 3. Choco Shock. Este dulce panecillo, relleno de crema choco vainilla, deja más dudas de las que resuelve. Este producto me genera un vago recuerdo de haberlo probado, y más aún porque esas estampas las pegaba en un triciclo que tenía la edad de 4 años. Justo en el año 2002, este producto estaba siendo probado en el mercado mexicano. Como ya lo mencionaba, era un panecillo relleno de crema sabor choco vainilla, con el nombre de Choco Shock. La imagen de ese producto era la de un chavo muy cool, con el cabello hacia arriba. Esta información la logré encontrar gracias al amigo Víctor Manuel García, que hizo estos fan arts de dicho personaje. Les dejo el link en la descripción. El producto quería ser usado como un contenedor de coleccionables, y al parecer solo hubieron dos. Una de stickers de Marvel y otra de stickers de la Liga de la Justicia, que salieron a la par de sus ediciones de Spinners. Estuvieron muy poco tiempo en el mercado y al sacarlos fueron reemplazados por los Voilà. Si conoces más de este producto, háznoslo saber en nuestras redes sociales. Chucky's y Emperador Batman v Superman. En la víspera del esperado estreno de la película Batman v Superman, Gamesa lanzó dos ediciones especiales que expresan la fuerza de ambos superhéroes a través del delicioso sabor de las galletas Chucky's y Emperador. La marca Chucky's personifica a Batman en una edición especial que consta de la galleta clásica con una masa oscura sabor a chocolate, acompañado de chispas de chocolate blanco, un estilo muy acorde al caballero oscuro. Por otro lado, en la clásica galleta Emperador, vemos al hombre de acero, con un sabor muy peculiar, chocolate oscuro con limón. No creo que hayan sido las favoritas de aquellos que odian las piruetas de limón. También, las Chucky's de Batman son muy parecidas a las Chucky's Black, arcoiris sabor chicle, una galleta hecha a partir del producto clásico de arcoiris, una base de galleta sabor vainilla con 4 mini malvaviscos bañados en pedazos de coco, pero ahora los malvaviscos rosas eran de color morado y las chispas de color azul, que le daban el sabor a chicle. Esta edición llegó junto a la promoción de Yu-Gi-Oh!, donde podías conseguir calcomanías de los personajes. También dentro del empaque venía una mermelada, de las cuales eran 4 colores diferentes, azul, verde, amarillo y morada, donde venían impresos los personajes del anime. No recuerdo haberlas probado, pero estoy muy seguro que me hubieran gustado. Veronas de Gamesa.
Estas galletas son de las más pedidas por el consumidor. Esta galleta era un poco más suave que las Emperador. Eran circulares con cuadrados marcados en su parte superior y su especialidad era su abundante relleno de chocolate. Han sido comparadas con las Emperador Senso y las Chucky rellenas. A pesar de ser unas de las más ricas que han sacado Gamesa, estas fueron descontinuadas. Puede ser debido a la gran cantidad de chocolate que tenía la galleta. No era muy rentable seguirlas produciendo. Veronas Anti-G. Debido al éxito de las Veronas, en el año 2003, con un toque más juvenil, llegaron las Veronas Anti-G. Estas galletas eran mucho más suaves, rellenas de mermelada de fresa y cubiertas con una capa de chocolate. En los spots publicitarios salía un hombre vestido de galleta, diciendo que no era una galleta, por lo suave que era, muy al estilo de Chocorroles. Consen. En el año 2010, Gamesa apostó por un producto nuevo, Consen de Gamesa, una galleta sabor vainilla con relleno sabor chocolate, muy parecidas a las Príncipe de Marinela, incluso en la forma de la galleta. Fueron bien aceptadas por el público, se mantuvieron en el mercado y posteriormente sacaron un nuevo sabor, las Consen de Hershey's Cookies and Cream, las mejores galletas en la faz de la tierra. Su relleno tenía el sabor de este famoso chocolate blanco de la marca Hershey's. Sin duda, tenían un gran sabor y se volvieron mis favoritas. Y un día, sin saber que serían las últimas, fueron desapareciendo poco a poco de las tiendas y hasta el día de hoy no han vuelto. Muecas. Estas galletas son aproximadamente del año 1999, muy parecidas a las mini Ritz de queso en cuanto a consistencia de la galleta y el relleno. Pero las muecas tenían el relleno sabor a fresa, y su mayor atractivo era que las galletas venían en forma de caritas, y de ahí su nombre. Muchos las llevaban de postre en su lunch de la escuela. Cremigos. El siguiente producto es del año 1998, la típica galleta ligera con relleno cremoso en forma rectangular, muy parecidas a las Suavicremas. En el comercial salía un grupo de amigos viendo el fútbol, y entre ellos un argentino muy pesado. Y el comercial hacía el chiste de que la galleta era tan ligera que lo más pesado lo hacía ligero. Después fueron descontinuadas y reemplazadas por las cremas de nieve, que hasta el día de hoy siguen vigentes. Mini Emperador. Año 2001. Como hemos visto, a finales y principios del nuevo siglo, se experimentaron con muchos nuevos sabores y presentaciones de galletas, y las Mini Emperador no son la excepción. Estas galletitas cambiaron la forma original de la Emperador clásica, haciéndolas circulares y con el famoso relleno sabor chocolate. En sí, el único cambio era la forma y el tamaño. El sabor era exactamente lo mismo. Venían en una bolsa pequeña, perfectas para llevarlas de postre a cualquier lado. En el comercial, vemos una interacción entre el emperador y un gladiador, donde el gladiador, después de su victoria, reclama como premio las Mini Emperador. Actualmente en la televisión salen comerciales de muchas versiones mini, como Mini Marías, Mini Chokis Black y las Mini Marías de chocolate. Me recuerdan mucho a las Emperador Mini, solo que sin el relleno. Mamut Fiesta Glaciar. Mamut, uno de los productos referentes de la marca Gamesa, que gracias a su sabor y ventas, ha estado en el mercado por varias décadas. Hemos visto muchas variantes de Mamut, pero a mediados del 2020, Gamesa lanzó el Mamut Fiesta Glaciar, galleta de vainilla rellena con un malvavisco y cubierto de chocolate blanco. Un gran producto para las personas que nos gusta el chocolate blanco. Lastimosamente, a pesar de su gran sabor, solo fue por tiempo limitado y en muchas tienditas fueron rematados antes de su fecha de caducidad. Posteriormente, en el mes de octubre de ese mismo año, regresó con el nombre de Mamut Fantasma. Era exactamente el mismo producto, solo con un cambio a la imagen. Y para terminar, hablaremos de unas de las galletas más recordadas y extrañadas, Emperador blanco y negro. Sinceramente, hay poca información de ellas, pero por medio de recuerdos y de este comercial del año 2002, podemos ver que, como su nombre lo dice, la galleta era completamente negra, sabor chocolate, y dentro tenía un relleno blanco sabor vainilla. Este relleno era más cremoso de lo que hoy nos ofrece Emperador, y en el centro de la galleta estaba un diseño hueco con la letra E de Emperador, donde la crema se colaba y la letra se pintaba de color blanco. Investigando en la página oficial de Emperador en Facebook, vi que mucha gente comentaba argumentando que existían y exigiendo su regreso. En el año 2017, una edición muy parecida a las blanco y negro llegaba, las Emperador Nocturno, con exactamente los mismos ingredientes, pero menos cremosas que las primeras, y la letra E
ya no tenía este efecto hueco. Yo las probé y concuerdo con muchos usuarios, que estas galletas sabían muy parecido a las Oreo, lo que nos hace deducir que las blanco y negro sabían muy similar y probablemente por eso no se convirtieron en un producto base de Gamesa. Bueno gente, eso es todo por hoy. Aún hay muchas galletas que mencionar. Si tú conoces otras, déjalas en los comentarios. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Eso nos ayudaría mucho. Esto es Buffet Games. Yo soy Spanky. Nos vemos en la próxima.